Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al curso básico de capacitación para la comunidad. Estamos en el tema 8, el día de reposo. En esta sesión, al igual que en las anteriores, hemos venido poniendo a prueba, como los discípulos de Berea, a ver si todas las cosas que se nos enseñan están escritas acerca del Shabbat. Hemos aprendido el Shabbat en la Torá, en los Nevim, en los Ketuvim, y también lo hemos hecho en el Evangelio, con el Señor del Shabbat, nuestro Mesías. Es momento, el día de hoy, en este tema 8 y sesión 4, el entender cómo guardar el Shabbat. ¿Cómo lo venimos aprendiendo? Hacerlo como lo hizo el Señor. Detente, bendícelo y santifícalo, como dice Génesis 2:3 y Éxodo 20:11. Como lo hizo el pueblo de Israel, preparando este día, compartiendo en familia, enfocados en su palabra. Y como lo confirma el Evangelio de nuestro Mesías, el Señor del Shabbat. Pero, ¿aquí termina todo? No, vamos a continuar entendiendo cómo guardar el Shabbat según los apóstoles. Vamos a continuar entendiendo cómo guardar el Shabbat, pero según los apóstoles. Dice así en Hechos, capítulo 13, cómo guardar el Shabbat según los apóstoles. Y verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio, Manahem y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, enviados por el Espíritu Santo, navegaron a Chipre y en Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Entiéndase esta palabra sinagoga, sinagi, como un lugar de encuentro, como una asamblea, un equivalente a lo que hemos entendido en el griego también como la palabra eclesia o la palabra kehilá o cajal en el hebreo, en este lugar de reunión de los judíos. Ahora, ¿qué día se reúnen los judíos? En Shabbat. Y se los voy a demostrar más adelante cómo esto se volvería una costumbre para los discípulos del Mesías. Y en segundo lugar, quiero que vean que aquí no hay el antisemitismo pragmático o muy conocido dentro de las escuelas cristianas, donde se enseña que en el Evangelio, pues los judíos rechazaron a los discípulos. Veamos que no es así. ¿Cuál es el lugar del cual está relatándose? Traje este mapa. Esto está aconteciendo al norte de Israel, ¿sí? Fuera de Israel, en un lugar llamado Antioquía de Siria, ¿sí? Estamos fuera de Jerusalén y veremos cómo estas comunidades, sinagogas, asambleas, recibían a los discípulos, ¿sí? Y que cada vez que ellos encontraban oposición, no era de judíos como etnia, sino de aquellos líderes de Judea o sus delegados, de hecho, en la dispersión. Entonces, ¿cómo guardar el Shabbat según los apóstoles? Reuniéndose en Shabbat a leer Torá y los profetas. En Hechos 13, versos del 1 al 5, lo explican. Hechos capítulo 13, un poco más adelante nos dice en el verso 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, atención, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Mucha atención porque he traído un mapa para ustedes. Esta era la Antioquía, ¿sí?, de Siria, que les comenté, pero luego el viaje de Pablo continúa y llegamos a este lugar, Antioquía nuevamente, pero de Pisidia. Atención, porque en este lugar también es recibido Pablo y los discípulos del Señor. Dice así, Hechos capítulo 13, como guardar el Shabbat según los apóstoles, en el verso 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga dijeron: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hermano Lincoln, perdón, pero esto no me lo enseñaron a mí en el Instituto Cristiano Regular. A mí me enseñaron que los principales de la sinagoga odiaban a los discípulos, que los principales de la sinagoga pues rechazaban a Pablo. Pero aquí vemos que no.
estos lugares de asamblea, que estos lugares de reunión, pues los recibían y les llamaban varones hermanos. Y si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Pero veamos qué dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que temed a Dios, oíd. Quisiera por favor que pusiésemos mucha atención. Vamos a empezar a subrayar a estos dos grupos, los cuales vamos a hacer una subdivisión posterior. Israelitas, pues entendemos aquellos que vienen del linaje, y a aquellos que son llamados los temerosos de Dios o los que teméis a Dios, pues vamos a ir conociendo a qué pertenece. Los israelitas son judíos naturales, entiéndase judíos, pues la casa del norte está dispersa y está sin identidad. Y los que teméis a Dios, pues serían gentiles conversos. No es un gentil que no le interesa a Dios, sino un gentil, un extranjero que teme a Dios. Y esta denominación se la dan a aquellos que son gentiles y se han convertido o han vuelto al Dios de Israel. ¿Qué dice Hechos capítulo 13 en el verso 17 en adelante? El Dios de Israel escogió a nuestros padres y siendo extranjeros en Egipto, los sacó de ella. Y por 40 años los soportó en el desierto y les dio herencia Canaán, su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios le dio a Saúl de la tribu de Benjamín por 40 años. Luego levantó de quien dijo: he hallado a David, varón conforme a mi corazón. De la descendencia de este rey y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Aleluya. Hermano Lincoln, el apóstol Pablo daba curso básico tema 1. Cuando iba a una sinagoga, no empezaba a hablar de la ley. Les decía a los judíos naturales y también a los gentiles conversos y les contaba la historia de una familia. Les decía de dónde provenían, les decían cuál era la heredad y hablaba de la promesa que nosotros conocemos bien. Pero ¿qué más les dijo el apóstol Pablo? Verso 26 en adelante. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, entiéndase a los judíos como etnia, y los que entre vosotros teméis a Dios. Nuevamente, gentiles que son creyentes. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, ahí está, entiéndase, judeanos, hermano Lincoln, le está cayendo todo perfecto. Judíos como etnia que escuchan, gentiles que han confesado al Dios de Israel, y otra cosa son los judeanos, habitantes de Jerusalén, sus gobernadores, que no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Dos cosas. La primera, aquí no está haciendo Pablo y llegando a la sinagoga diciendo, por ejemplo: judíos, ustedes mataron a Jesús, como se nos ha enseñado en el cristianismo regular. No, ellos entienden que estos judíos de etnia y gentiles creyentes pues no conocían sobre el Mesías y los reciben en una sinagoga judía. Wow, hermano Lincoln. Y segundo, les dice que estos que estaban en Judea, pues no conocen ni Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Por lo tanto, entiéndase esto, los judeanos podrían ser muy de aparentemente letras, pero letras orales, pero desconocen lo que dice la Torá. Y así le condenaron. Dice más adelante, en el verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, después de la predicación, gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Hermano Lincoln, ¿usted me está diciendo que hasta los gentiles no judíos se reunían en Shabbat? Sí. Y le decían: no es que nos enseñes el domingo mañana. No, les decían: nos vemos el próximo Shabbat, en el siguiente día de reposo. Pero parece que no son los únicos que quieren algo de Pablo. Verso 43. Y despedía a la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué? Hermano Lincoln, ahora son más grupos. ¿Qué tal si los vemos juntos? Síganme, por favor. Número 1, gentiles. Atención.
Número 2, judíos de etnia. Y atención, número 3, prosélitos piadosos. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que hay gentiles, o sea, extranjeros que solamente fueron a escuchar, que luego hay judíos naturales y que también hay prosélitos piadosos, o sea, gentiles, que ya no lo eran, sino que se habían convertido al Dios de Israel. Esos tres tipos existían, sí, y de hecho se consideraba a las mujeres nobles como otro cuarto grupo. Pero para que quede claro, el día de hoy quisiera compartir con ustedes el aprender qué es un ger o un extranjero. Esto proviene de la palabra del Strong H1616. Se traduce con esta palabra varios términos que refieren distintas situaciones. Gentil, de la puerta, por ejemplo, que es conocido como el ger ha-shahar. ¿Sí? Esta palabra shahar es la palabra puerta. Estos son oyentes, pueden ser griegos, romanos, extranjeros, como lo vimos en Hechos 13:42, personas que simplemente están. Recuerden también esta palabra sinagoga, que se puede traducir también como quejilá, como eclesia, como asamblea, como lugar de reunión, muchas veces eran incluso en lugares externos, como a las veredas de los ríos, por ejemplo, o en las praderas, lo que hacía que muchos de estos cultos fueran públicos y muchas personas simplemente que no conocían pasaban, escuchaban y luego creían. También existían algo llamado gentil justo o un gentil piadoso, lo que en hebreo se conoce como un ger tzedek. Este es el famoso prosélito de justicia que hablaba Mateo 23, un piadoso, un temeroso de Dios, como lo vimos en Hechos 13:43. Y luego tenemos al natural de la tierra, un esraj. Palabra esraj entendiéndose como un judío porque proviene del eretz. Esraj proviene de la tierra, eso lo vimos en Hechos 13:43 en esta dignidad. Entonces, estas son como los niveles de progresión que tendría un gentil, que al final debiera ser considerado un natural, como por ejemplo es el caso de Caleb, un quenezeo, que fue considerado príncipe de Judá. Pero para ello, les he querido traer este gráfico. Esta flecha va a empezar a determinar el inicio y el ideal de cada uno de los creyentes. Por ejemplo, un gerlin es un huésped, es una persona que no es israelita ni tiene interés en el Dios de Israel y simplemente pasa y se queda en la noche porque necesita descansar. También hay un ger toshaf, o podrían entenderlo como un ger sahir también, que es un residente, es alguien que se asienta en ese lugar, que tiene un permiso de trabajo, pero que no necesariamente está buscando al Dios de Israel. Luego, también existe un ger delet hashahar, o un ger de la puerta. La palabra delet significa eso. ¿Qué quiere decir también? Significa que son aquellos que, bueno, se han acercado y están en la puerta de la asamblea escuchando, están dudando, están siendo confrontados por lo que escuchan. Cuando estos, por ejemplo, se sienten motivados a empezar su proceso y a anhelar ser un hijo de Israel, se les llama un ger tzedek, o lo que conocemos según el Evangelio como un prosélito de justicia, hasta que es convertido en un esraj, un natural, un judío, al menos porque esa era la dignidad o la etnia que prevalecía en aquellos tiempos. Los dos primeros, un lin y un toshav, no son de los que habla la Biblia, pero son gentiles también. Sin embargo, es importante que vayamos aprendiendo esto para poder saber responder a la pregunta de ¿cómo guardar el Shabbat según los apóstoles? Reuniéndose en Shabbat a leer la Torá y los profetas, predicando a judíos, prosélitos y gentiles, desde Abraham hasta el Mesías, según lo dice Hechos capítulo 13, versos del 17 al 44. Hechos capítulo 13, ¿cómo guardar el Shabbat según los apóstoles? Dice así en el verso 44. El siguiente día de reposo, estamos en Antioquía, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hermano Lincoln, casi toda la ciudad, claro, casi toda la ciudad.
Por eso no hay una referencia directa a un lugar. Probablemente esto es una asamblea pública. Y allí, claro que podría entrar un Gerlin, un Toshav, un Delet HaShahar, un Tzedek o un Ezrach. Toda la ciudad se reunió a escuchar a Pablo. Pero dice así en el verso siguiente. Verso 45. Pero viendo los judíos, entiéndase, los principales de esa sinagoga, la muchedumbre. ¿Quién era la muchedumbre? El Gerlín, el Gertoshab, el Gerhashahar, el Gertzedek y el Esrak se llenaron de celos y rebatían a Pablo, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros era necesario que se os hablase primero. Está dedicándole esto a los principales de la sinagoga. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ahora, entiéndase a los gentiles conversos, a los prosélitos de justicia y a todo aquel que quisiese escuchar. Por eso, creo que es importante conocer estos conceptos de qué es un lin, un toshab, un hashahar, un tzedek y un esraj. Ahora, ustedes podrían decirme a mí, pero hermano Lincoln, ¿seguro solamente se volvió a los gentiles y despreció a los judíos? Y claro que no. Estamos hablando de que esto pasó en una sinagoga, en un pueblo llamado Antioquía. Quiere decir que si bien hubo este disturbio con los líderes de esta ciudad, no significa que Pablo haya desechado a toda la casa de Judá ni a todos los líderes. Hermano Lincoln, ¿dónde dice eso? Más adelante, Hechos capítulo 14, cómo guardar el Shabbat según los apóstoles, en el verso 1 dice: aconteció en Iconio, atención, no Antioquía, esta es otra ciudad, en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Claro, siempre nos dijeron, y Pablo le dijo a los judíos: nos iremos a los gentiles y ya no queremos saber nada de ustedes, judíos. Siga leyendo. En el verso siguiente dice que vuelve a entrar en Shabbat en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esto no nos dicen. Aquí no nos dicen que son judíos y que son griegos, entiéndase griegos como ger, como gentiles, que creen en la palabra. Hermano Lincoln, esto es tremendo, porque significa que en Antioquía, si bien los líderes se opusieron y el resto de la comunidad les amó, acá en Iconio pasa lo mismo. Y aquí dice que de griegos, aquí ya ni siquiera me habla de prosélitos, no me habla de Delet HaShahar, me dice que pudo haber sido un Gerlin, un Gertoshap, porque estas asambleas probablemente eran públicas. Eran lugares donde toda la ciudad podía ir y escuchar. Hermano Lincoln, esto es maravilloso. Sí, en Antioquía los líderes los despreciaron, pero ¿qué pasa más en Iconio? Dice en el verso siguiente, verso 2. Mas a los judíos que no creían, entiéndase, no todos, recién acabamos de leer que había judíos que creyeron. Sí, pero algunos no creyeron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios. Entonces, para que ustedes se den cuenta que no todos los judíos, sino que eran los principales, aquellos a los cuales se les acababa el negocio, los que estaban en contra de los apóstoles. Pero muchos de ellos le recibieron, muchos de ellos abrieron las puertas de sus sinagogas y, como les voy a mostrar más adelante, muchos de los principales inclusive perdieron sus puestos con tal de escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigamos respondiendo a nuestra pregunta. ¿Cómo guardar el Shabbat según los apóstoles? Reuniéndonos en Shabbat a leer la Torá y los profetas, predicando a judíos, prosélitos y gentiles de Abraham hasta el Mesías, y sanando y enseñando a toda la ciudad, a pesar de la contra de algunos judíos, como dice Hechos, capítulo 14 y versos del 1 al 3. ¿Sí? Siguieron. El Señor siguió apoyándoles, confirmándoles en esta buena palabra. Que dice Hechos capítulo 15, estamos recorriendo los hechos de los apóstoles para saber cómo guardar el Shabbat. Verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Claro, estamos en la asamblea de Hechos capítulo 15. Ya vimos que no eran pocos los judíos,
gentiles, prosélitos de justicia, que escuchaban y querían saber más acerca del Mesías. Entonces, ¿qué hacían las comunidades con todos estos que estaban llegando? Pues decidieron hacer este concilio. ¿Para qué? Para estipular cuáles iban a ser las prerrogativas que debían cumplirse como requisitos mínimos al menos para que alguien pudiese ser parte de la comunidad. Primero dice acá, no inquietarlos. No inquietarlos ni para bien ni para mal, que es algo que debemos aprender. El judaísmo usualmente tiene la regla de negar la judeidad 3 veces a un gentil que quiere convertirse, mientras que muchas veces en el cristianismo, pues a las personas se las obliga a ir a los cultos. Se llevan los hijos o los esposos o los novios y se dice, por favor, bautícemelo, por favor, que haga, llévelo y llévelo al retiro. Cuando aquí dice que no se debe inquietarlos, ni para bien ni para mal. Sino, ¿qué debemos hacer? Verso 20. Que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, lo que dice la Torá en Deuteronomio 5:7, nada de idolatrías, de fornicación, nada de actos inmorales, adulterios, de ahogado y de sangre, lo que conocemos como las leyes alimentarias que luego estudiaremos. Esto escrito en Deuteronomio 5:18 y capítulo 12 y verso 23. Hermano Lincoln, ¿eso es todo? ¿Y qué tal el resto de mandamientos que hemos estudiado? Verso 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, en los lugares de asamblea. ¿Y qué hacen esos lugares de asamblea? Donde es leído cada día de reposo, Shabbat. Este es el famoso concilio de Hechos capítulo 15, que al cual me gustaría que nos quede suficientemente claro, por lo cual escribí esto para ustedes. Hechos capítulo 15, versos del 19 al 21 nos dice, los lineamientos que debe tener una comunidad para recibir a hermanos que vienen en la fe, no inquieten ni se inquieten, ni pongan grandes condiciones a los gentiles, a los Ger HaShahar que vienen al Señor. Respeten sus tiempos, pidan lo básico para poder vivir en comunidad en paz. Número 1, dejar la idolatría. Número 2, todo tipo de adulterio. Número 3, respeten las leyes de la alimentación, pues van a comer juntos y van a compartir una mesa, porque los demás mandamientos los irán aprendiendo en cada día de, número 4, Shabbat, cuando se predique la Torah. Entonces, queda bastante clara la respuesta de ¿cómo guardar el Shabbat según los apóstoles? Reuniéndonos en Shabbat a leer la Torá y los profetas, predicando a judíos, prosélitos y gentiles de Abraham hasta el Mesías, sanando y enseñando a toda la ciudad, a pesar de la contra de algunos. Y número 4, obedeciendo el concilio de Jerusalén, no inquietando gentiles ni para bien ni para mal, ya que cada Shabbat aprenderían de la Torá. ¿Qué dice Hechos 16? ¿Cómo guardar el Shabbat según los apóstoles? ¿Qué hacemos cuando ya hay una persona, hermano Lincoln, que ya ha cumplido todo lo anterior? Una persona que cumple el concilio de Hechos 15 y que realmente se alejó de la idolatría, se alejó de la fornicación, está cumpliendo las leyes alimentarias y que va cada Shabbat a escuchar acerca de la Torá. Dice el verso 1 en adelante. Después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Ahí tenemos un padre gentil y una madre judía. Y daban buen testimonio de él los que estaban en Listra y en Iconio, hermano Lincoln. Iconio era donde creyeron muchos judíos, ¿verdad? Sí, lo vimos hace un capítulo. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. ¡Wow! Hermano Lincoln, es increíble esto, ¿sí? Y sigamos leyendo. Por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era un griego, un gentil, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Perdón, hermano Lincoln, no entiendo. A mí me enseñaron que la circuncisión va en contra del evangelio. A mí me enseñaron que circuncidar a alguien es ir en contra de las ordenanzas de la iglesia primitiva, pero vemos que no. Aquí donde dice le circuncidó él,
porque tenía un gran testimonio. Le circuncidó porque su madre era creyente, pero su padre no hizo la labor que debe hacer un padre, circuncidar a sus hijos al octavo día. Este era un hombre de testimonio que había cumplido las ordenanzas de los apóstoles. Pero ¿qué pasa cuando se cumple ello y se está escuchando a Moisés cada vez más? Pues se cumple lo que está escrito en Ezequiel capítulo 44, verso 9. Así dice el Señor Dios: ningún guer, ningún extranjero, ningún gentil, incircunciso del corazón e incircunciso de la carne, estará en mi santuario. Ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. ¿Está contemplado que haya extranjeros entre los hijos de Israel? Sí. ¿Pero quiere ser parte de mi templo? No puede estar incircunciso de ninguna manera. Ni que esté en la carne, porque para Dios alguien que esté circuncidado en la carne no es un israelita. Tiene que tener circuncidado el corazón. Porque para Dios alguien que pueda tener incircunciso o circuncidado su corazón debe circuncidar su carne también. Y eso lo entendió Pablo, lo vio a Timoteo circuncidado del corazón, pero sin un padre que circuncidase su carne, y tomó aquel lugar. Qué maravilloso esto. Y no va en contra de las ordenanzas de los apóstoles, no va en contra del evangelio y de la gracia. Dice en el verso siguiente, verso 13 en adelante: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, hermano Lincoln, por eso le llaman los de la puerta a los gentiles, al río, donde solía hacerse la oración. Hermano Lincoln es lo que dijo: había asambleas públicas. No siempre estaban en una sinagoga, en una asamblea, en un lugar. A veces eran públicas. Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mira. Qué maravilloso. Estamos encontrando que en el caso de un hombre, pues, que está siguiendo a Dios, un hombre, pues, que ha limpiado su vida, un hombre que seguramente ha hecho tevilá, ha hecho bautismo, sí, pero si su corazón está circuncidado, pues también su carne. Y lo entiende tan bien Pablo, que él mismo lo hace. Y en el caso de una mujer, pues no necesita la circuncisión de la carne, pero sí existe lo que es el bautismo como una confirmación externa de lo que Dios hizo como frutos de arrepentimiento en su interior. Si quieres saber más acerca de esto, te invito a que en la playlist de festividades bíblicas puedas estudiar junto a nosotros la circuncisión. ¿Es para los creyentes? ¿Es un requisito para la Pascua? Y también bautismo, tevilá. ¿Qué significa para los creyentes? Mientras tanto, sigamos aprendiendo cómo guardar el Shabbat según los apóstoles, reuniéndonos en Shabbat a leer la Torá y los profetas, predicando a judíos, prosélitos, gentiles, de Abraham hasta el Mesías, sanando y enseñando a toda la ciudad a pesar de la contra de algunos, obedeciendo al concilio de Jerusalén, no inquietando gentiles, ya que cada Shabbat aprenderían la Torá. Número 5, circuncidando la carne cuando el corazón lo está, bautizando el cuerpo luego del arrepentimiento, como lo dice Hechos 16, versos del 1 al 15. Pero sigamos aprendiendo. Dice Hechos capítulo 17, estamos avanzando, cómo guardar el Shabbat según los apóstoles. En el verso 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Hermano Lincoln, este es un discípulo digno de su maestro. El maestro dijo que era su costumbre reunirse en Shabbat. Y aquí vemos como la costumbre de Pablo también es hacer lo mismo. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo. Wow, estuvo mucho tiempo, 3 semanas. Este sí que se parece a su maestro, que en Lucas capítulo 4 y verso 16 dice: llegó a Nazaret, donde se había criado. Y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Qué buen maestro, pero sobre todo un discípulo fiel que sigue los pasos de quien le enseñó.
Verso 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Estamos hablando de judíos, pero también de los griegos piadosos. Gran número, entiéndase en esto, los ger tzedek, y mujeres nobles, no pocas. Nuevamente, si vamos a nuestro esquema, son estos tres últimos, del Hashahar, los Tzedek y los Serrak, lo que continuamente Pablo está acercándose. Y no son gentiles cualquiera. Entonces, ¿cómo guardar el Shabbat según los apóstoles? Reuniéndonos en Shabbat a leer la Torá y los profetas, predicando a judíos, prosélitos y gentiles, de Abraham hasta el Mesías, sanando y enseñando a toda la ciudad, a pesar de la contra de algunos judíos, obedeciendo el concilio de Jerusalén, no inquietando gentiles, ya que cada Shabbat aprenderían de la Torá, circuncidando la carne cuando el corazón lo está, bautizando el cuerpo luego del arrepentimiento. Y número 6, siguiendo el ejemplo del Mesías, los apóstoles acostumbraban reunirse en Shabbat, según Hechos, capítulo 17, versos del 1 al 4. Pero vamos a uno de nuestros capítulos finales del día de hoy, Hechos capítulo 18. ¿Cómo guardar el Shabbat según los apóstoles? Versos 4 en adelante. Y discutía en la sinagoga, estamos hablando de Pablo, todos los días de reposo. No iba los viernes ni los domingos, como se nos hizo creer. Eran todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y nuevamente, hermano Lincoln, esto ya pasó. Ya hemos escuchado esto de me iré a los gentiles. No significa que desprecia a la etnia judía. Significa que aquellos líderes de este lugar, pues no quiere nunca más estar junto a alguien que blasfema contra el nombre del Señor, lo cual también es lícito. Pero mire lo que sigue diciendo, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Interesante esto, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, oyendo, creían y eran bautizados. Aleluya. Me está diciendo, hermano Lincoln, que no solamente me engañaron cuando me dijeron que el apóstol Pablo era odiado por todos los judíos, sino que solamente eran ciertos líderes y que en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, principales de la sinagoga, también abandonaron sus puestos, como veremos en la próxima semana, para ser parte de la congregación del Mesías. Totalmente. Principales judíos. Ger Tzedek, lo que conocemos como temerosos de Dios, estaban felices de tener al apóstol Pablo. Entonces, terminemos. ¿Cómo guardar el Shabbat según los apóstoles? Reuniéndonos en Shabbat a leer la Torá y los profetas, predicando a judíos, prosélitos y gentiles de Abraham hasta el Mesías, sanando y enseñando a toda la ciudad, a pesar de la contra de algunos judíos, obedeciendo el concilio de Jerusalén, no inquietando gentiles, ya que cada Shabbat aprenderían de la Torá. Número 5, circuncidando la carne cuando el corazón lo está, bautizando el cuerpo, luego del arrepentimiento. Siguiendo el ejemplo del Mesías, los apóstoles acostumbraban reunirse en Shabbat. Y número 7, compartiendo con judíos y gentiles que amasen el nombre del Señor. Hechos 18, versos del 4 al 8. A paz nos llamó el Señor, no a estar con contiendas la palabra, sino para que fuese edificación. Muchas veces nos hemos entristecido en gran manera, porque los lugares de donde hemos provenido nos han invitado a dejar esas congregaciones por causa del Mesías. Pero bendito sea el Señor, que hoy en día podemos estar rodeados de aquellos que aman el nombre del Señor, que cumplen la profecía de Apocalipsis 14:12, aquel pueblo escogido, los que guardan los mandamientos del Señor y no han negado el nombre del Mesías, aquel que tiene por título el Señor del día de reposo, el Señor del Shabbat. Bendecimos la vida de los apóstoles, quienes nos han enseñado el día de hoy cómo guardar el día de reposo. Hasta acá llega la grabación.
del día de la fecha.